Te doy la bienvenida a Praxisofía, tu espacio de conocimiento práctico para la buena vida. Hoy exploramos Dhammapada, un libro que nos guía hacia la paz interior a través de la ética, la sabiduría y la meditación. Sus enseñanzas atemporales nos invitan a comprender la mente, trascender el sufrimiento y vivir con claridad y compasión. El Dhammapada es una de las obras más importantes del canon budista, considerada una recopilación fundamental de las enseñanzas del Buda Gautama. Su estructura concisa y sus versos llenos de sabiduría lo convierten en un texto esencial tanto para monjes como para laicos, ya que proporciona principios claros y accesibles para la vida cotidiana. Estas enseñanzas se centran en la ética, la sabiduría y la meditación, aspectos esenciales en la práctica budista. El Dhammapada forma parte del Khuddaka Nikaya, una de las secciones del Sutta Pitaka dentro del canon Pali. El Sutta Pitaka es una de las tres divisiones del Tipitaka o tres cestos que constituyen el conjunto de escrituras básicas del budismo Theravada. Dentro de esta división, el Khuddaka Nikaya agrupa los textos más breves y diversos, entre los cuales el Dhammapada destaca por su estilo aforístico y su accesibilidad. Compuesto por 423 versos distribuidos en 26 capítulos, el Dhammapada recoge enseñanzas sobre el pensamiento correcto, la acción adecuada y la purificación de la mente. Sus versos están diseñados para ser fácilmente recordables, lo que ha permitido su transmisión oral a lo largo de los siglos y ha asegurado su preservación en la tradición budista. Origen y contexto. El Dhammapada pertenece a la tradición Theravada, considerada la más antigua escuela budista que sigue las enseñanzas directas del Buda. Se cree que la recopilación de los versos del Dhammapada tuvo lugar entre los siglos 3 y 1 a.C., aunque sus enseñanzas provienen directamente de la sabiduría oral transmitida por el Buda en el siglo 5 a.C. En los primeros años del budismo, las enseñanzas se preservaban a través de la tradición oral, recitadas por los monjes y aprendidas de memoria. Con el tiempo, estas enseñanzas fueron transcritas en hojas de palma en el Canon Pali, el conjunto más antiguo de escrituras budistas. La preservación de estos textos fue un esfuerzo monumental realizado por comunidades monásticas que se aseguraron de mantener la autenticidad de las palabras del Buda a través de un cuidadoso proceso de memorización y recitación grupal. El término Dhammapada proviene del Pali y puede traducirse como el camino del Dharma o las palabras de la verdad. La palabra Dhamma hace referencia a la ley natural, la verdad y la enseñanza del Buda, mientras que Pada significa camino o verso. Así, el Dhammapada representa un sendero de conocimiento y práctica que conduce a la liberación del sufrimiento, de acuerdo con la doctrina budista. En este sentido, el texto no solo ofrece un compendio de sabiduría filosófica, sino también una guía práctica para quienes buscan trascender el sufrimiento y alcanzar la iluminación. El contenido del Dhammapada refleja los principios esenciales del budismo, como la importancia de la acción correcta, el control de la mente y la búsqueda de la sabiduría. Sus enseñanzas no están dirigidas exclusivamente a monjes, sino que también ofrecen guía a cualquier persona que desee vivir una vida en armonía y con mayor comprensión de la realidad. En muchas sociedades budistas, el Dhammapada se recita y estudia como parte de la formación espiritual y es fuente de inspiración para aquellos que buscan aplicar sus principios en la vida cotidiana. Debido a su relevancia y claridad, el Dhammapada ha sido ampliamente estudiado y traducido a numerosos idiomas, permitiendo que su mensaje trascienda fronteras y continúe inspirando a personas de todo el mundo en la búsqueda de la paz interior y la iluminación. A lo largo de los siglos, este texto ha influenciado a maestros espirituales, filósofos y practicantes de distintas tradiciones, consolidándose como una de las obras más universales y profundas de la literatura espiritual. Enseñanzas principales del Dhammapada. Las enseñanzas del Dhammapada abarcan diversos aspectos de la vida y la práctica espiritual. Entre sus principales temas destacan: la mente como origen del sufrimiento y la felicidad. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha intentado comprender el papel de la mente en la construcción de la realidad. En el Dhammapada, este tema es abordado con una claridad inigualable,
estableciendo que la calidad de nuestros pensamientos es la clave para experimentar sufrimiento o felicidad. El primer verso del Dhammapada expone una verdad fundamental. Todos los fenómenos mentales tienen la mente como precursor, la mente es su líder, la mente los crea. Si uno habla o actúa con una mente impura, el sufrimiento le sigue como la rueda sigue la huella del buey que tira del carro. Esta afirmación no es solo una observación filosófica, sino un principio aplicable a la vida cotidiana. Nuestros pensamientos dan forma a nuestras acciones y éstas generan consecuencias que determinan la calidad de nuestra existencia. De ahí que, si la mente está llena de odio, deseo o confusión, inevitablemente atraerá dolor y conflicto. En cambio, una mente purificada por la sabiduría, la compasión y la ecuanimidad se convierte en fuente de armonía y bienestar. El budismo considera que la mente no es solo un receptor pasivo de estímulos externos, sino el factor principal en la interpretación y creación del mundo que experimentamos. Esta idea encuentra eco en el concepto moderno de neuroplasticidad, que demuestra cómo nuestros patrones de pensamiento modifican físicamente el cerebro, reforzando hábitos mentales saludables o destructivos según el caso. El Dhammapada insiste en que la percepción del sufrimiento no depende de las circunstancias externas, sino de la forma en que la mente las procesa. Por ejemplo, dos personas pueden enfrentar la misma adversidad, pero una de ellas puede reaccionar con angustia y la otra con aceptación y serenidad. La diferencia radica en el entrenamiento mental y en la disposición interna de cada individuo. La enseñanza central de este principio es que nadie está condenado a un estado mental fijo. Si la mente ha sido la causa del sufrimiento, también puede ser la fuente de la liberación. El Buda propone varias prácticas para cultivar una mente saludable. La meditación. Especialmente la atención plena y la concentración correcta, que entrenan la mente para observar sin reaccionar impulsivamente. La disciplina ética. Evitar pensamientos y acciones nocivas genera un entorno mental propicio para la paz. El desarrollo de la sabiduría. Comprender la impermanencia y la naturaleza interdependiente de todas las cosas ayuda a reducir el apego y la aversión. Cada vez que uno elige responder con amabilidad en lugar de ira, con paciencia en lugar de impaciencia, está remodelando su mente y su destino. El Dhammapada sugiere que cada pensamiento es como una semilla plantada en la conciencia. Si sembramos pensamientos negativos, cosecharemos sufrimiento; si cultivamos pensamientos positivos, experimentaremos dicha. Este principio se vincula con la ley del karma, donde cada acción, incluidos los pensamientos, tiene consecuencias inevitables. Una mente entrenada en la gratitud y la comprensión profunda ve la vida con mayor claridad y ecuanimidad. En cambio, una mente dominada por el rencor y la ignorancia se convierte en su propia prisión, perpetuando el sufrimiento. El Dhammapada nos invita a tomar responsabilidad sobre nuestro estado mental, recordándonos que el bienestar no depende de factores externos, sino de la manera en que interpretamos y respondemos a la realidad. La mente es el principio y el fin de nuestra experiencia del mundo. Al entrenarla con sabiduría y compasión, nos acercamos a la verdadera libertad. La importancia de la acción correcta. En el Dhammapada, la acción no es solo un reflejo del pensamiento, sino un factor determinante en el desarrollo espiritual y el destino de cada individuo. La conducta ética es un pilar fundamental en la enseñanza budista, ya que toda acción, palabra o pensamiento deja una huella en la existencia. Este principio está intrínsecamente ligado al karma, la ley de causa y efecto que rige la vida de los seres sintientes. Uno de los versos más emblemáticos del Dhammapada resume con claridad este principio. No cometer ningún mal, cultivar el bien y purificar la mente, esta es la enseñanza de todos los Budas. Aquí se establece una guía sencilla pero profunda: evitar el daño, promover el bien y desarrollar la claridad mental. Estos tres aspectos están interconectados y constituyen el núcleo de la ética budista. El karma no es un concepto de castigo o recompensa, sino una ley natural de causa y efecto. Toda acción genera una consecuencia, no solo a nivel externo, sino también en la formación del carácter y la mente del individuo.
En este sentido, cada decisión moldea el camino que uno sigue en la vida. El Dhammapada enfatiza que, si uno habla o actúa con una mente pura, la felicidad le sigue como una sombra que nunca se aparta. Así como una mente impura genera sufrimiento, una acción correcta trae armonía y bienestar. La ética budista no se basa en mandamientos impuestos externamente, sino en una comprensión profunda de que el sufrimiento se origina en acciones impulsadas por el odio, el deseo egoísta y la ignorancia. El camino hacia la liberación requiere coherencia entre pensamiento, palabra y acción. En el Octuple Sendero, el Buda estableció 3 aspectos clave de la conducta ética. Habla correcta. Evitar la mentira, la difamación, el lenguaje hiriente y la charla inútil. Acción correcta. Abstenerse de dañar a otros, robar y participar en conductas dañinas. Modo de vida correcto. Ganarse la vida de forma honesta y sin causar sufrimiento a otros. Estos principios no solo generan armonía en la sociedad, sino que también purifican la mente y conducen a la paz interior. Cada momento ofrece la oportunidad de elegir entre una acción impulsiva y una acción basada en la sabiduría. La práctica de la acción correcta no se limita a grandes decisiones morales, sino que se manifiesta en lo cotidiano, en la manera de tratar a los demás, en la intención detrás de nuestras palabras y en la voluntad de ayudar sin esperar recompensa. El Dhammapada nos recuerda que el camino hacia la liberación no es una abstracción, sino una práctica viva. Cada acción, por insignificante que parezca, contribuye a la construcción de un destino. Así, vivir con ética y conciencia no solo transforma la vida individual, sino que genera un impacto positivo en el mundo. El desapego y la impermanencia. Nada en la existencia es permanente. Desde el flujo de los pensamientos hasta el paso de las estaciones, todo está sujeto al cambio. Esta verdad fundamental es el eje sobre el que gira la enseñanza budista de la impermanencia, uno de los 3 sellos de la existencia junto con el sufrimiento y la ausencia de un yo inmutable. En el Dhammapada, la comprensión de la impermanencia se presenta no como un motivo de desesperanza, sino como una vía hacia la liberación del sufrimiento. El texto lo expresa con claridad. Todos los compuestos están sujetos a la descomposición. Aquellos que lo comprenden, trascienden el sufrimiento. Aquí, la enseñanza no solo señala que todo lo creado es efímero, sino que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con lo transitorio. El apego a lo que inevitablemente cambiará solo puede generar insatisfacción y sufrimiento, mientras que aceptar la naturaleza impermanente de las cosas nos acerca a la paz interior. Desde el nacimiento hasta la muerte, todo ser atraviesa constantes transformaciones. Nuestros cuerpos envejecen, las relaciones evolucionan y las circunstancias externas nunca permanecen estáticas. Sin embargo, la mente humana tiende a resistirse a esta realidad, buscando aferrarse a lo que le brinda placer y rechazar lo que considera desagradable. Esta lucha contra el flujo natural de la vida es la raíz del sufrimiento. El Dhammapada nos recuerda que tanto la felicidad como el dolor son estados pasajeros. Una emoción intensa hoy puede desvanecerse mañana, una posesión material que apreciamos puede deteriorarse o perderse, y hasta los logros personales están sujetos a la impermanencia. Comprender esto no significa volverse indiferente, sino aprender a vivir sin apego obsesivo. Cuando nos aferramos a algo, una persona, una idea, un objeto o incluso nuestra propia identidad, creamos una ilusión de permanencia que inevitablemente se derrumba con el tiempo. La pérdida, el cambio y la incertidumbre son inevitables, y cuanto más nos resistimos a aceptarlos, mayor es el sufrimiento que experimentamos. El Dhammapada enseña que el desapego no significa renunciar a las relaciones o a los placeres de la vida, sino entender que nada nos pertenece de manera absoluta. En lugar de aferrarnos con desesperación, podemos experimentar el mundo con gratitud y soltura, sabiendo que todo es pasajero. Así como una gota de rocío en la hoja de loto se desliza y desaparece al amanecer, así son todas las cosas de este mundo. La metáfora del rocío nos invita a contemplar la belleza de cada momento sin tratar de poseerlo.
Esta actitud no solo reduce el sufrimiento, sino que nos permite vivir con mayor plenitud y libertad. El desapego no es una renuncia fría, sino un acto de sabiduría. Aceptar la impermanencia nos permite vivir con una mayor paz mental y afrontar las dificultades con ecuanimidad. En la práctica budista, este principio se cultiva mediante la meditación, la introspección y la práctica de la compasión. Cuando dejamos de aferrarnos a lo efímero, nos volvemos más resilientes ante la adversidad. No significa que no sintamos dolor, sino que aprendemos a no quedarnos atrapados en él. Al soltar el apego, nos abrimos a la verdadera libertad. El Dhammapada nos guía hacia una existencia menos condicionada por el miedo a la pérdida y más enfocada en la comprensión de la realidad tal como es, un flujo continuo de transformación. La paz a través del autodominio. El ser humano suele buscar la victoria en el mundo exterior, superar obstáculos, destacar sobre otros, alcanzar metas materiales. Sin embargo, el Dhammapada nos muestra que la conquista más importante es la interna. La verdadera paz no se encuentra en la dominación de lo externo, sino en la maestría sobre uno mismo. Este principio se expresa con gran claridad en el texto. Aunque alguien conquiste en batalla a 1000 veces 1000 hombres, aquel que se conquista a sí mismo es el más grande de los conquistadores. Aquí, el Buda nos invita a reflexionar sobre la importancia del autodominio como camino hacia la paz. No es la fuerza externa lo que define a un individuo, sino su capacidad para gobernar sus impulsos, emociones y pensamientos. Lejos de ser una restricción, la autodisciplina es una forma de liberación. Cuando una persona es esclava de sus deseos, reacciones impulsivas y emociones incontroladas, su vida está gobernada por fuerzas externas. En cambio, quien desarrolla el autodominio actúa con conciencia y equilibrio en lugar de ser arrastrado por los vaivenes de la mente. El Dhammapada nos recuerda: mejor que 1000 palabras vacías es una sola palabra que traiga paz. Esta enseñanza nos muestra que el valor de nuestras acciones no está en la cantidad, sino en la calidad. Un individuo que ha cultivado el autodominio no necesita hablar en exceso ni reaccionar impulsivamente, pues su sabiduría se manifiesta en cada palabra y acción. La moderación es un pilar del autodominio. No se trata de reprimir emociones o deseos, sino de mantener un equilibrio en todas las áreas de la vida. La alimentación, el descanso, la expresión emocional y la relación con los placeres mundanos deben mantenerse en armonía. El budismo propone el camino medio, una práctica que evita los extremos del hedonismo y la mortificación. A través de la moderación, la mente se mantiene clara y serena, permitiendo la toma de decisiones con sabiduría en lugar de impulsividad. Más que enfrentarse a otros, el mayor desafío del ser humano es vencer sus propias tendencias destructivas. El deseo desenfrenado, que nos hace depender de lo externo para sentir satisfacción. El odio, que envenena la mente y nos arrastra a la ira y el resentimiento. La ignorancia, que nubla la percepción de la realidad y nos mantiene atrapados en patrones de sufrimiento. La conquista de estos enemigos internos es el verdadero triunfo, pues lleva a una existencia más libre y plena. El autodominio es la clave para alcanzar una paz genuina. A través de la disciplina, la moderación y la conquista de las emociones destructivas, uno se libera del sufrimiento autoimpuesto. El Dhammapada nos muestra que la victoria más grande no está en el poder sobre otros, sino en la maestría sobre uno mismo. La compasión y la no violencia. En un mundo donde el conflicto y el resentimiento parecen inevitables, el Dhammapada nos ofrece una enseñanza atemporal. La única forma de romper el ciclo del odio es a través del amor y la compasión. En uno de sus versos más conocidos, el texto proclama: el odio nunca cesa con odio, solo cesa con amor, esta es una verdad eterna. Este principio no es solo una aspiración moral, sino una guía práctica para transformar las relaciones humanas y cultivar la paz interior. La respuesta violenta o el deseo de venganza no hacen más que perpetuar el sufrimiento. En cambio, cuando se responde con comprensión y bondad, se corta la cadena del rencor y se abre la posibilidad de la reconciliación.
El budismo enseña el principio de ahimsa, la no violencia, como una regla fundamental para la vida en armonía. No se trata únicamente de evitar el daño físico, sino también de erradicar la agresión en pensamientos y palabras. La violencia no comienza con la acción, sino con la intención detrás de ella. El Dhammapada subraya esta idea con el siguiente verso. Todos temen al castigo, todos temen la muerte. Poniéndose en el lugar de los demás, uno no debería matar ni hacer matar a otros. Este llamado a la empatía nos recuerda que todos los seres vivos comparten el mismo anhelo de bienestar y el mismo temor al sufrimiento. Comprender esto nos lleva a tratar a los demás con amabilidad y respeto, reconociendo que, en esencia, no somos diferentes. La compasión es más que un sentimiento de lástima, es una disposición activa de aliviar el sufrimiento ajeno. El Dhammapada nos enseña que la verdadera sabiduría no se alcanza solo con el conocimiento, sino con la capacidad de ver el dolor en los demás y actuar para mitigarlo. Este tipo de compasión no distingue entre amigos y enemigos. Es fácil sentir empatía por aquellos que nos agradan, pero el verdadero reto es cultivar la compasión incluso hacia quienes nos han causado daño. Esta es la esencia de la transformación espiritual, abandonar la reactividad y elegir la comprensión. Practicar la compasión y la no violencia no significa permitir injusticias ni ser pasivos ante el mal. Significa responder con conciencia, sin alimentar la hostilidad. Algunas formas de aplicar estos principios incluyen evitar palabras hirientes y promover el diálogo constructivo. No reaccionar con ira, sino con calma y claridad. Practicar la generosidad y la ayuda desinteresada. Extender la compasión no solo a los humanos, sino a todos los seres vivos. El Dhammapada nos enseña que el verdadero poder no radica en la fuerza, sino en la capacidad de transformar el odio en amor y la violencia en compasión. Al romper el ciclo de la agresión con la comprensión, no solo encontramos la paz en nuestro interior, sino que también contribuimos a un mundo más armonioso. La importancia de la sabiduría. El conocimiento sin aplicación es como una semilla que nunca se siembra. En el Dhammapada, la sabiduría no se mide por la cantidad de información acumulada, sino por la capacidad de transformar la vida a través de su práctica. Comprender algo intelectualmente no es suficiente, es la experiencia directa y la integración del conocimiento lo que lleva a la verdadera realización. El texto lo expresa con claridad en uno de sus versos más ilustrativos. Un necio que estudia mucho pero no aplica su conocimiento es como una cuchara en la sopa, no saborea su esencia. Este símil nos recuerda que el simple acto de conocer una enseñanza no genera transformación alguna. Así como una cuchara puede estar sumergida en un caldo sin experimentar su sabor, una persona puede leer innumerables textos sagrados sin realmente absorber su significado. La verdadera sabiduría surge cuando el conocimiento se pone en acción. El Dhammapada distingue entre el conocimiento superficial y la sabiduría genuina. Saber sobre la impermanencia, el sufrimiento o el desapego no tiene valor si no se vive en consecuencia. La persona sabia no es aquella que simplemente habla de la verdad, sino la que la encarna en cada una de sus acciones. No se deja arrastrar por las emociones negativas. Actúa con ecuanimidad ante el placer y el dolor. Comprende la impermanencia de todas las cosas y no se apega a lo efímero. No busca imponerse a los demás, sino ayudar con compasión y claridad. La sabiduría no es algo que se obtiene de una vez y para siempre, es un proceso de refinamiento constante. A través de la observación, la introspección y la práctica, el individuo va eliminando la ignorancia y desarrollando una visión más clara de la realidad. El Dhammapada subraya que la meditación es una herramienta esencial para el desarrollo de la sabiduría. No basta con comprender los principios del budismo de manera teórica, es necesario experimentarlos directamente a través de la práctica meditativa. Cuando la mente se aquieta en la meditación, se vuelve más receptiva a la verdad. En lugar de dejarse llevar por las distracciones externas, el meditador desarrolla una percepción más profunda de la naturaleza de la existencia. Esta claridad no solo beneficia a quien la cultiva, sino que también impacta a quienes lo rodean,
ya que una mente sabia actúa con mayor serenidad y compasión. En última instancia, la sabiduría es la clave para la liberación del sufrimiento. No es una acumulación de ideas, sino un despertar a la realidad tal como es. El Buda no pidió que sus seguidores lo adoraran, sino que examinaran su enseñanza y la aplicaran en sus vidas. Quien vive con sabiduría comprende que el sufrimiento surge del apego y la ignorancia, y que solo a través del discernimiento y la práctica se puede alcanzar la paz interior. Así, el Dhammapada nos recuerda que la verdadera iluminación no está en las palabras, sino en la experiencia directa de la verdad. La meditación como camino a la liberación. Entre las múltiples enseñanzas del Dhammapada, la meditación ocupa un lugar central. No es solo una técnica de relajación, sino el medio por el cual la mente se libera de sus ataduras y alcanza la paz suprema. A través de la práctica meditativa, el individuo aprende a observar la realidad sin las distorsiones del apego y la aversión, permitiéndole despertar a una comprensión más profunda de la existencia. El texto enfatiza esta verdad con el siguiente verso. Aquellos que meditan y perseveran alcanzarán la paz suprema, la liberación de todas las ataduras. Este mensaje es claro, la meditación no es un acto pasivo, sino un compromiso con el autoconocimiento y la transformación interna. La perseverancia es clave, ya que la mente, acostumbrada a la dispersión, requiere entrenamiento constante para alcanzar la quietud y la claridad. Uno de los conceptos fundamentales en el budismo es el de sati, la atención plena. Consiste en la capacidad de observar los pensamientos, las emociones y las sensaciones corporales sin identificarse con ellos. En lugar de reaccionar automáticamente ante las circunstancias de la vida, la meditación permite desarrollar una mente ecuánime y consciente. El Dhammapada nos recuerda que la mente no entrenada es inestable, siempre moviéndose entre el deseo y el rechazo. Sin embargo, cuando se cultiva la atención plena, la mente se vuelve un instrumento de sabiduría en lugar de una fuente de sufrimiento. La meditación no solo lleva a la iluminación espiritual, sino que también ofrece beneficios tangibles en la vida cotidiana. Entre los principales efectos que menciona el Dhammapada, encontramos calma y claridad mental. Al reducir el ruido de los pensamientos incesantes, la meditación permite tomar decisiones con mayor discernimiento. Superación del miedo y la ansiedad. Al observar la impermanencia de todo fenómeno, la mente deja de aferrarse a preocupaciones innecesarias. Desarrollo de la paciencia y la compasión. La observación serena de la propia mente lleva a una mayor comprensión de la naturaleza humana. Liberación del sufrimiento. La meditación permite ver que el sufrimiento surge del apego y la ignorancia y que puede trascenderse mediante la sabiduría. El Dhammapada nos advierte que la meditación no es un fin en sí misma, sino una herramienta para la liberación. No se trata de alcanzar estados místicos, sino de desarrollar una relación más clara con la realidad. La iluminación no es un evento milagroso, sino el resultado de la disciplina, la observación y la comprensión profunda. Así, aquellos que se entregan con constancia a la meditación descubren que la verdadera paz no se encuentra en el mundo exterior, sino en la capacidad de ver las cosas tal como son. Es en este punto donde la mente deja de luchar y experimenta la libertad última. Impacto y relevancia actual. A lo largo de los siglos, el Dhammapada ha trascendido su origen cultural y religioso para convertirse en una fuente de inspiración universal. Su mensaje, basado en la ética, la compasión y la sabiduría, sigue resonando en un mundo donde las personas buscan sentido y equilibrio en medio del caos cotidiano. Este antiguo texto budista ha sido traducido a innumerables idiomas y estudiado por personas de diversas tradiciones, no solo por quienes practican el budismo. Su sencillez y profundidad lo hacen accesible a cualquiera que desee mejorar su vida a través del entendimiento y la reflexión. El Dhammapada aborda problemas que, aunque expresados hace más de 2000 años, siguen siendo sorprendentemente relevantes hoy en día. La ansiedad, el sufrimiento, la insatisfacción y la sensación de vacío son realidades comunes en la sociedad contemporánea.
Sus enseñanzas ayudan a comprender la impermanencia de todas las cosas, lo que permite reducir la angustia generada por la incertidumbre. También muestran que el dolor es parte de la existencia, pero que el sufrimiento surge de la resistencia a la realidad. Asimismo, la práctica de la compasión y la autodisciplina pueden ayudar a encontrar un sentido más profundo en la vida. En un mundo dominado por la inmediatez y el exceso de estímulos, este texto recuerda la importancia de la introspección, la serenidad y la moderación. Las enseñanzas del Dhammapada no están limitadas a una tradición religiosa específica. Su mensaje trasciende fronteras y puede enriquecer cualquier sistema de creencias. La búsqueda de la paz interior, la práctica de la ética y el desarrollo de la sabiduría son valores universales, aplicables en cualquier contexto cultural. Cada individuo puede encontrar en el Dhammapada una herramienta para su propio crecimiento. Ya sea a través de la meditación, la reflexión o la aplicación de sus principios en la vida cotidiana, este texto ofrece una guía clara hacia una existencia más plena y armoniosa. Más que un simple libro, el Dhammapada es un compañero de vida. Sus versos, breves pero profundos, pueden servir como recordatorios diarios de cómo vivir con mayor conciencia y compasión. A medida que la humanidad sigue enfrentando nuevos desafíos, su mensaje permanece como un faro de claridad y equilibrio. El impacto del Dhammapada no radica solo en su antigüedad, sino en su capacidad de transformar vidas. Su relevancia actual demuestra que la búsqueda de la paz, la sabiduría y la compasión es una necesidad constante, independientemente del tiempo o la cultura en la que nos encontremos. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, recuerda suscribirte al canal y recomendarlo a tus seres queridos. Hasta la próxima.